Hola amigas y amigos, desde la Biblioteca de Cultura y Tendencias iniciamos una nueva sesión de Observatorio CIT. Les damos la bienvenida a este espacio de conversaciones en el que nos reunimos a analizar lo que pasa en nuestra sociedad y en sus manifestaciones culturales. Como siempre, muchas gracias por Acción Independiente, centrado en la difusión de temas socioculturales, por visitar nuestro sitio web y por supuesto por sumarse como seguidores a nuestras diversas redes sociales. El tema que nos convoca en esta oportunidad es el rol de la prensa y los medios en la transición energética que el planeta requiere de manera urgente. La Organización Internacional sin fines de lucro Climate Tracker desarrolla acciones de apoyo mediático para mejorar el tratamiento de los temas sobre el clima y el medio ambiente en la prensa mundial. Es en ese contexto que presentan recientemente un análisis de la cobertura mediática en 6 países de América Latina y el Caribe, incluido Chile. Los resultados no son muy positivos porque el informe señala casi textual: los medios de comunicación están informando de la transición energética desde perspectivas muy limitadas, predominan fuentes gubernamentales, hay amplia brecha de género en las voces consultadas y con ángulos muy economicistas con casi exclusivo foco en los negocios. Para conversar sobre el informe y los desafíos que representa América Latina, es que hemos invitado a una de las principales investigadoras del documento, la periodista mexicana Itzel Gómez. Itzel, muchas gracias por aceptar nuestro llamado. Pero de un poquito tenemos problemas de conexión con Itzel. Estamos haciendo la conexión desde Ciudad de México, que tenemos Vamos. una hora de diferencia, parece. Itzel, ¿me escuchas? Hola, Hola. hola. Te estábamos presentando, estábamos un poquito asustados de que no nos pudiéramos conectar, pero ya estamos en conexión. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y encantada de estar también en este espacio. Itzel, bueno, lo primero, parafraseando un poco al escritor estadounidense Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transición energética? Bueno, es un proceso, hay que tomar en cuenta que es un proceso donde básicamente es pasar de una matriz energética basada en combustibles fósiles a una matriz energética diversificada de fuentes renovables energéticas. Uh-huh. Y sobre todo también otro elemento importante es considerar los plazos y las metas. Para lograr una transición energética es indispensable también fijar, pues, cómo estamos, y a esto me refiero a conocer nuestras matrices energéticas de cada país, principalmente porque para hacer todas nuestras actividades requerimos energía. Y la energía a nivel mundial, en Latinoamérica, está basada principalmente en combustibles fósiles. ¿Y eso por qué nos debe interesar? Una, porque los combustibles fósiles es de un solo uso, es decir, el petróleo, el gas natural, se queman una vez, emiten gases que son contaminantes y dejan de servirnos para nosotros. Esa es una característica que tienen los combustibles fósiles. Y en segundo lugar, nos interesa hablar de los combustibles fósiles y de diversificar esta matriz energética porque desde la revolución industrial se ha documentado y ya tenemos bastante evidencia científica al respecto que esto está ocasionando un calentamiento global, lo cual pues nos deja bastante de qué hablar, pero en síntesis es que el planeta se está calentando. De hecho, hoy mismo podemos escuchar noticias de que en Europa están teniendo problemas por olas de calor y temperaturas más de 40 grados centígrados. Entonces, por un lado, estamos calentando el planeta y, pues bueno, hay una serie de consecuencias climáticas que nos va a afectar directamente a nosotros, a la salud como individuos, pero sobre todo a la salud de los ecosistemas y a nivel planetario. Entonces, para resumir mi respuesta, la transición energética es pasar de una matriz basada en combustibles fósiles a una matriz diversificada de fuentes renovables y debemos considerar los pasos y las metas que hay también para lograrla. Ahora, Itzel, antes incluso tal vez de referirnos al informe mismo, ¿te parece que este concepto de la transición energética se trate de una idea que la ciudadanía tenga clara? No, fíjate que hicimos nosotros, tenemos, además del informe, nosotros quisimos tener un diagnóstico en Climate Tracker
precisamente para saber cómo los medios estaban comunicando la transición energética. Y también, a partir de este informe, queremos hacer herramientas y oportunidades que les sirvan a los periodistas. Entonces, promocionando aquí mi participación, tenemos ya un podcast disponible en Spotify y en Anchor que se llama Micrófono Climático. Entonces, platicando un poco de cómo podríamos también comentar y difundir este tema, nos dimos nada más a la tarea 3 personas. Esteban, que él está en Colombia, me parece que Francisco lo hizo en Argentina y Paula lo hizo en Chile, perdón, fuimos 4, y yo en México. Ya. Y literal, salimos a la calle a preguntar a la persona al azar con quien nos encontráramos qué era la transición energética. Entonces, bueno, yo entrevisté solamente a 3 personas. No, perdón, 2. De esas 2 personas, una me dijo, no tengo ni idea, ¿no? O sea, creo que era una señora como de aproximadamente 50 años, y me dijo, no tengo ni la menor idea, no me preguntes, ¿no? De hecho, como que sentí que se incomodó un poco al respecto. Y la otra chica era una joven como de 30 años aproximadamente, y sí me dijo, bueno, yo creo que al hablar de transición, pues es esto, un pasar de un momento a otro y está relacionado con la energía, pero hasta ahí. Entonces, claro. esto nos da una evidencia anecdótica, porque tendríamos que hacer un estudio de audiencias o percepción de audiencias para saber qué tanto saben los ciudadanos sobre transición energética. Pero no tienen por qué saber, porque son temas complejos y son temas que también les afectan directa o indirectamente a ellos. Y para eso también está el trabajo de la periodista. Entonces, me parece que no es la obligación de los ciudadanos entender estos fenómenos, y sobre todo porque la mayoría de los temas, y lo que nos dimos cuenta también en el informe fue que, y a nivel Latinoamérica, la transición energética y los temas energéticos están enfocados en leyes o en modificaciones que tiene el gobierno respecto a sus leyes, reglamentos, y básicamente la energía se ve como una mercancía, no como un recurso natural. Y sobre todo que, bueno, no lo podemos negar, estamos en un sistema capitalista en donde todo se monetiza y tal cual, se capitaliza. Pero dejamos a un lado que tenemos, pues somos sociedades y también estamos dentro de un ecosistema. Y hay múltiples ecosistemas en el sistema planetario, ¿no? En la biosfera. Entonces, si dejamos a un lado o, vaya, aceptamos esta idea capitalista, pues muy difícilmente vamos a ver estos temas energéticos asociados como algo que nos interesa a nosotros como ciudadanía y que me va a afectar directamente a mí, y no como un tema político o económico que se discute en mi país. Claro. Ahora, a raíz de lo mismo, y tal vez ahora sí entrando de lleno al informe, que algo introducimos en la presentación de la nota, de la conversación, ¿cuáles son las sensaciones con las que quedan ustedes tras realizar esta investigación? ¿Se esperaban estos resultados que son como un poco malos, no? Sí, pues no sé, sí teníamos ciertas hipótesis, pero nos sorprendieron. O sea, no creímos que estábamos tan mal. Y digo que estábamos porque analizamos 6 países. Fueron Argentina, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana y México. Y nos basamos en Climate Tracker. Ya se había hecho previamente 2 estudios sobre análisis de medios, es decir, analizar cómo están comunicando las noticias, cómo se están comunicando en Asia. Entonces tomamos de referencia estos estudios y, bueno, los adaptamos para poderlos comunicar e investigar en Latinoamérica. Entonces nos sorprendió, y las sensaciones que nosotros, bueno, básicamente con base en los resultados, y entendemos que encontramos bastantes carencias, pero lo que nosotros queremos hacer y el objetivo también de hacer esta investigación era poder diversificar y tener más oportunidades, identificar estas carencias para tener oportunidades al momento de cubrir estos temas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, nuestro análisis lo dividimos en 3 niveles. El primero fue el temático, que fue la transición energética. Analizamos todas las piezas que se publicaron sobre transición energética en 6 medios distintos de comunicación.
El segundo nivel fue el periodístico, es decir, qué tipo de fuentes recurren los periodistas para contar estas historias, cuál es el ángulo que también les dan a esas piezas. Y el Claro. tercero fue el editorial. Y el editorial básicamente es ver cuáles son los criterios que se definen en cada medio de comunicación para publicar sus historias periodísticas. Entonces, en cada uno de estos niveles, pues nos dimos cuenta que hay muchas oportunidades que nosotros tenemos como periodistas para poder tanto diversificar la cobertura de transición energética desde manera individual como periodista, como también como medio de comunicación. ¿A qué me refiero? Lo que nosotros encontramos fue que las piezas periodísticas son de extensión muy corta, extensiones de menos de 800 caracteres, y Ujú. eso corresponde al 60% de las piezas publicadas. Entonces, digamos que a cada carencia que nosotros vimos e identificamos, tenemos una nueva oportunidad para poder comunicar pues, estos temas, ¿no? Que son de gran relevancia. Otra cosa que nosotros también identificamos fue la misma definición de transición energética. Ya. No hace falta muchas veces, y lo vemos, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a platicar de una conversación con amigos, con familia, si hay algo que no entendemos, interrumpimos y Mm. decimos, ok, ¿a qué te refieres con este término? ¿O a qué te refieres con esto en específico? Bueno, cuando nos leen, no tenemos la capacidad o la persona que nos está leyendo no nos va a interrumpir. Claro. Entonces, creo que es súper importante hacer, y eso lo he dicho varias veces, considero la investigación en medios, no monitoreo de medios, sino el análisis de medios, Ujú. como una actividad simbiótica para mejorar la práctica periodística. Si Ujú. no, es un diagnóstico, ¿no? Yo ponía la analogía de cuando el doctor nos manda a hacer estudios sanguíneos. Claro. ¿Hay Mm. algo mal con nosotros? Vamos y hacemos este análisis y obtenemos cifras, valores dentro de un rango que nos permite evaluar la salud de cada uno de nosotros. El análisis de medios para eso nos sirve para poder determinar y hacer un diagnóstico preciso y sobre todo cuantificable. Y aquí ya no nos basamos en la opinión de alguien o en la percepción de alguien. Más bien estamos utilizando las Datos. metodologías, Mm. exacto, Mm. datos Mm. para poder identificar cuáles son esas carencias y enseguida proponer soluciones. Ahora, ustedes no lo anuncian porque obviamente no es tema de la investigación, pero es un hecho que dar a conocer temas sobre medio ambiente o clima hoy en los medios en América Latina y quizás en el mundo, choca con una especie de enemigo íntimo, y que es la propiedad de los medios de comunicación. En muchos países los grupos de dueños de medios son también dueños de proyectos energéticos, comparten holdings e inversiones. ¿Cómo enfrentarse a eso, Pizza? Yo creo que hay que regresar a los principios básicos del periodismo. ¿A qué me refiero? Desde cómo ser el periodismo, que es investigar, no solamente dar declaraciones de ciertos eventos en específico, sino desde recuperar la función básica del periodismo. No solamente mencionar y dar declaraciones, sino la función de un periodista y sobre todo de un medio de comunicación, pues es esa, informar y satisfacer las necesidades básicas de un ciudadano para entender mejor los fenómenos y los problemas que le rodean. Entonces, yo creo que pues este también es un llamado a los medios de comunicación, porque gran parte también de algunos teóricos sobre análisis de medios han dicho que también la misma información se le ve no como un bien, sino como una mercancía. Ujú. Entonces, creo que eso va muy de la mano también de cómo se percibe la energía, ¿no? Y los temas Claro, energéticos. claro, claro. Si no rompemos ese esquema de seguir monetizando o teniendo esta percepción de mercancía, Ujú. tanto en la información como los temas, creo que perdemos mucho como sociedad. Y esto me parece fundamental, porque si los medios de comunicación no entienden que es importante incluir estos temas más allá de si vende o no un medio,
creo que pueden dar mucho a la ciudadanía, ofreciendo precisamente información periodística, investigación periodística, para que la ciudadanía entienda. Porque lo vimos en temas de la pandemia, ¿no? O sea, nosotros sí o sí estuvo la nueva enfermedad COVID-19 y seguimos hablando de ella. Pues ahorita estamos en crisis climática, entonces Mm. tarde o temprano estaremos familiarizándonos con estos temas y los medios de comunicación van a tener que hablar de estos temas. Y si no lo hacen de una manera, pues, pensada, con una estrategia, con ciertas estructuras, con gente, capacitando gente, esa fue otra cosa que también nosotros Mm. identificamos. Ujú. No hay periodistas especializados para que puedan cubrir estos temas, entenderlos, porque al final de cuentas son complejos y requiere de lectura de papers, de entrevistas a científicos, más allá de la cobertura del evento. Entonces yo creo que para terminar mi intervención diría que es importante regresar a la función social que tienen los medios de comunicación. Ujú. Mira, algo tú enunciaste o has enunciado en las respuestas, algo también lo dijimos nosotros en la introducción, pero para que quede claro a las personas que nos están viendo, ¿cuáles serían como los principales problemas que encontraron en este informe y que pueden tener solución para contar con una buena cobertura de prensa en este tema tan esencial? Pues lo que nosotros encontramos, básicamente, voy a decir tres, me pediste tres cosas, una por cada nivel que nosotros Perfecto. encontramos. La Ujú. primera, a nivel temático, era que la transición energética estaba siendo percibida únicamente desde la perspectiva de economía. Ese es el primer problema que identificamos. Ya. Y por un lado está bien, o sea, digamos, no nosotros estamos puntualizando, no estamos diciendo eso está bien o está mal, más bien estamos dando la porción o la percepción que hubo respecto a esta cobertura. Entonces, nosotros lo que proponemos como solución es diversificar la cobertura con otros tipos de ángulos, ¿no? La transición energética, por ejemplo, puede tener un ángulo de salud. Ujú. No vimos piezas que incluyeran este ángulo. Entonces, una solución es diversificar el ángulo de las historias periodísticas sobre transición energética. A nivel periodístico, por ejemplo, nos encontramos que las principales fuentes de información a las que recurrían los periodistas y las periodistas eran gubernamentales. Ya. Entonces, pues bueno, claro, quien marca la agenda periodística son las instituciones gubernamentales, no el propio periodista. Mm. Y bueno, una manera para poder solucionarlo es igual diversificar las fuentes de información y sobre todo diversificar las voces, porque si nos enfocamos exclusivamente a lo que dice el gobierno, no hay oportunidad a que podamos darle voces a, por ejemplo, a quienes están siendo afectados por pongo un ejemplo, algún proyecto sobre un proyecto energético en el que se esté dañando tal vez su comunidad. Claro, Entonces claro. ahí perdemos una voz que es súper importante. Y Mm. aquí otro ejemplo que también otra cosa que nos pareció importante fue la consulta de fuentes vivas respecto a hombres y a mujeres. Ujú. Nosotros encontramos que el 80% de las fuentes consultadas eran masculinas. Ujú. Otra oportunidad que pueden tener también las periodistas y los periodistas es buscar fuentes femeninas para poder diversificar las voces, ¿no? Y finalmente, a nivel editorial, pues diría yo que hay mucho seguimiento y esto pues es causal respecto a las voces de gobierno, Ujú. es que hubo muy poco reporteo, hubo muy pocas notas Ya. de autoría, ¿no? Ujú. Reportajes fueron menos del 10% Muy y poco. muy poco. Entonces, Mm. bueno, si decimos que los periodistas investigan y cuentan historias, pues estamos limitando también la oportunidad de hacer investigación, de tener piezas de largo aliento donde puedan y existan estas oportunidades de poder explicar los fenómenos. Entonces, otra de las oportunidades que podemos también incluir en este nivel editorial es que haya más reportajes. Y acá me gustaría también agregar Mm. que
también sería digo, ya estamos en una era en la que tenemos la facilidad de poder diversificar los formatos. Creo Claro. que también sería una gran oportunidad para diversificar la manera de innovar en los formatos periodísticos y que podamos también tener más investigación. Este, eso creo que podría ser mi resumen de los 3 puntos. Sí, y citando un poco el caso específico de Chile, ustedes mencionan, perdón, ahí en el informe que algo que tú citaste, el tema de encasillar en demasía la temática en lo económico, y suena raro que, por ejemplo, estos mismos temas no sean eh, voces de las comunidades locales o de expertos medioambientales o de investigaciones en universidades. Esta falta de diversidad para enfrentar este tema, ¿lo vieron en todos los países o es algo que ustedes anotan solo en Chile? No, lo que encontramos fue que en la mayoría de los 6 países Ujú. de hecho, digamos que fueron los mismos resultados, solamente hubo una proporción muy ligera, más o menos, en los países, pero esto que mencionas Ujú. fue muy similar a todos los países. Predominaban las fuentes gubernamentales, y la diversificación de los ángulos de las piezas eran solo de economía. No había, tal vez en Argentina sí hubo un poco más de piezas, de ángulos de medio ambiente, de ecología, Ya. Ujú. pero de ahí afuera casi todos tuvieron el mismo comportamiento. Y específicamente, ¿qué sensación les deja las respuestas de los medios chilenos ante las consultas que ustedes hicieron? Me parece que ahí hubo de todo, porque la segunda parte de la investigación, y analizamos, fueron 2 partes de la investigación. La primera, analizamos las piezas periodísticas ya publicadas, y la Ujú. segunda parte de la investigación fueron las entrevistas a los autores de esas piezas. Claro, Y claro. creo que para algunos periodistas encontramos respuestas similares, en tanto que reconocen que no están familiarizados con estos temas, y la misma dinámica de las coberturas periodísticas da para ir y cubrir el evento. Ujú. Entonces hay una apertura y un reconocimiento a poder diversificar eso y cambiar ese esquema a profesionalizarse o buscar otro tipo de herramientas para poder pues empaparse de este tema y entenderlo. Ujú. Ujú. Y hay otros periodistas, diría yo, no sé si precisamente tenga que ser la edad, pero sí hubo periodistas que fueron un poco más cerrados respecto a las prácticas periodísticas, a decir, bueno, nuestro medio ha funcionado con publicar temas, piezas cortas, y así funcionamos, porque la gente no Claro. lee piezas largas, y así Mm. lo hacemos nosotros, ¿no? Mm. Mm. Entonces, digamos que varía dependiendo de cada medio, pero lo que nos deja y lo que también ese era nuestro objetivo era que se interesaran más los periodistas. O sea, nosotros como Climate Tracker, varios de nosotros somos periodistas también y reconocemos las dificultades que enfrentan los periodistas en el día a día, ¿no? Y más que hacer un señalamiento negativo, es reconocer que podemos hacer otras cosas más de manera distinta. Y creo que eso salió también en las entrevistas. Ellos reconocieron que necesitaban más práctica y que les costaba mucho trabajo también entender estos conceptos. Y Ujú. claro, o sea, son temas complejos, ¿no? Hablamos nosotros, ya explicamos qué es la matriz energética, pero bueno, pongámonos un poco más sofisticados y hablemos de qué son Claro. eh, los bonos de carbono, o qué es la neutralidad de carbono, o el net zero, ¿no? Como se le ha Ujú. llamado. Entonces, ¿qué Mm. es el litio, no? Claro. Entonces, creo que hay una cierta complejidad en estos temas, pero me parece que la percepción de manera general es que los medios chilenos también están abiertos a poder cambiar ciertos esquemas que se han venido haciendo durante años. Ujú. Mira, nuestra productora Varefka Burleme me está haciendo señas. Hace rato parece que hay o preguntas o comentarios, Varefka. Así es. ¿Cómo estás, Itzel? Un gusto Hola, saludarte. hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, con respecto al informe chileno, la pregunta es,
ustedes señalan, en realidad un comentario, ustedes señalan en el informe que tuvieron dificultad para encontrar medios públicos. ¿Nos puede señalar un poquito cuál es la comparación entre Chile, que les costó encontrar medios públicos, versus otros países donde sí los hay? Ujú, claro, sí, es algo que yo no sabía, de hecho, en el caso de Chile, que no tenían como tal medios públicos, ¿no? Mm. Sobre todo porque, bueno, nosotros consideramos que Diario Chile, que al ser pues dependiente de la Universidad de Chile, pues es la principal universidad de su país y tal cual lo encasillamos en el medio público. Pero hay otros medios de comunicación, en el caso voy a hablar de México, donde hay varios medios de comunicación públicos porque parte del presupuesto del gobierno, es decir, nosotros financiamos los medios públicos porque por nuestros Por impuestos supuesto. pueden, ajá, les dan el mantenimiento y bueno, se financian los medios públicos. Entonces, por ley, nosotros sí tenemos identificados, de hecho, es un sistema, es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y existen tanto la televisión como radio, y fue fácilmente identificable. En el caso, por ejemplo, de Argentina pasa lo mismo. Está hay agencias de noticias, está la agencia de noticias de TELAM, El AM. eh, ajá, está la radio también. Pero bueno, acá para hacer análisis de medios es muchísimo más fácil analizar la prensa y es lo que más hay en comparación con televisión o con radio. ¿Por qué? Porque tener acceso al material es complicado, obviamente es en otro formato, puede ser video o audio, pero muchas veces es muy complicado que te den el material o lo grabas tú directamente como, pues, de manera independiente y lo alojas para después analizarlo, porque tomemos en cuenta que nosotros tenemos que analizar las piezas, entonces necesitas tener accesible esa pieza para poderla ver una y otra vez para hacer el análisis. Entonces nos llamó la atención que en el caso de Chile, pues no se le considera, o bueno, al menos en el caso de TVN fue nuestra primera opción para considerarla dentro de nuestro corpus de análisis, pero pues bueno, este formato complejizaba muchísimo nuestro Claro. análisis. Y de hecho quisimos incluir medios públicos porque aquí el argumento de estos tipos de temas como la transición energética o el cambio climático no venden. Bueno, los medios públicos no están supeditados a tener una mayor audiencia. Entonces, por eso también quisimos incluir esos medios. Y bueno, por lo que también estuve leyendo es que Chile también ahorita está con esta parte de la modificación de su constitución, está Claro. también incluyendo el diversificar y el poder tener medios públicos. Y eso creo que a nivel ciudadanía tenemos que apropiarnos de nuestros propios medios, ¿no? Aquí, pues las audiencias somos nosotros, tanto pues como ciudadanos, ciudadanas, y también podemos exigir qué queremos leer, qué queremos escuchar. Y pues esta creo yo que es una oportunidad para Chile fundamental en tema de democratización de medios, que puedan tener medios públicos que sean de y por la ciudadanía, ¿no? Y esto me parece que dentro de todas las discusiones que ya están teniendo y en su cambio de gobierno, me parece un tema que no hay que soltar. Sí, pues. Bueno, eso forma parte de la discusión del cambio de constitución, que exista un sistema de medios públicos que hoy en Chile no existe. Valesca sigue con otras preguntas. Sí, mira, otro comentario, Itzel. Hay científicos que plantean que el calentamiento global pareciera ser un proceso natural del planeta y que la acción humana lo que ha hecho es acelerarlo. ¿Es así el tema? Sí, 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 sí. Básicamente lo que se ha venido observando es que a partir todos los procesos, el calentamiento global es un proceso natural que tiene el mismo planeta. El único problema ha sido que a partir de la revolución industrial, cuando se empezó a cambiar estos sistemas de producción por máquinas y a tener una modernidad muchísimo más amplia,
fue que empezamos a emitir gases de efecto invernadero, y ahí es donde hay gráficas, de hecho, donde se observa que la temperatura del planeta global iba así, ¿no? Y a partir de la revolución industrial empieza a subir. Y ahorita seguimos subiendo, ¿no? Entonces, sí, tenemos ya la suficiente evidencia. De hecho, me parece que fue, si no me equivoco, en 2009, cuando en la COP, en una de las COP, que es una conferencia de las partes organizada por Naciones Unidas, donde se reúnen científicos de todo el mundo y que analizan todos estos temas, determinan que el calentamiento global es causado por los humanos y es básicamente por la quema de combustibles fósiles. Entre ellos, pues es el CO2, el dióxido de carbono, pero también está el metano, el óxido nitroso. Entonces, pues esto es cierto y quiero también puntualizar que la evidencia científica ya la tenemos. Entonces es momento de actuar. Yo creo que aquí también varios conocerán a Greta Thunberg, y ella ha sido muy, muy, Persistente. sí, muy persistente al decir, bueno, la ciencia ya nos lo ha dicho, ¿no? Más bien tenemos que tomar acciones y si hay dificultades políticas o económicas, bueno, serán muy aparte, pero sí, ay, ¿cómo le llaman? Digamos, la mayoría de los científicos, a un 97% de los científicos que se dedican a estudiar el clima a nivel global, están de acuerdo de que el cambio climático es real y que está causado por la actividad humana. La acción humana. No inventó los chinos entonces. No, exacto. Sí, es un hecho. Ya, oye, pregunta también, ¿dónde Sí. podemos leer este informe, el resultado global y después ahí mismo están los desglosados países. por país? Ujú. ¿Dónde lo podemos Sí, encontrar? Esa es pueden una perspectiva. meterse a www.climatetrackerlatam, igual ahorita se los pongo, Ujú. y, Sí, lo vamos a ver. y ahí mismo es climatetrackerlatam.org. Y ahí mismo hay una sección donde dice descarga nuestro informe, nuestro análisis. Y ahí les va a salir un cuestionario. Eso nos sirve nada más a nosotros para tener pues una idea de cuántas personas han descargado el informe, pero es público y es gratuito. Y pueden descargar el informe final, que digamos es el de todos los países, el de los 6 países, y Claro. pueden descargar también el regional, en este caso el de Chile, y también están disponibles los otros 5 países más. Itzel, solo una última consulta. ¿Cómo evalúas, a propósito de lo que nos cuenta, que ustedes tienen ahí un registro para saber la cantidad de personas que han bajado el informe? ¿Cómo evalúan esa recepción hasta ahora, que es bastante reciente en todo caso la publicación? Em, pues mira, quisimos que hubiera más gente hablando de esto. Ujú. Mm, creo que no, es complicado. em, Pero bueno, sí consideramos que generamos un impacto. Sí, varios de los países retomaron también parte de los hallazgos que nosotros publicamos. Ujú. Pero bueno, creo que las peleas así se van dando, ¿no? Los cambios es poco a poco también con los próximos. Entonces, pues esto, por ejemplo, generar estos eventos a nosotros, pues nos ayuda muchísimo porque, digo, no somos influencers y tendríamos aquí miles de vistas y ahorita tenemos 5 personas viéndonos, pero esas 5 personas al menos tienen una idea de que existe el análisis de medios, de que existe el cambio climático, de que tenemos que hacer una transición energética y sobre todo de que pueden apropiarse de sus propios medios. Entonces, no fue, digo, si me preguntas a mí, obviamente nos hubiera encantado que hubiera habido más reacciones por parte de los medios de comunicación en los 6 países, Ujú. pero tuvimos respuesta alrededor de cada uno de ellos. Y pues básicamente nuestro objetivo, como lo mencioné, era hacer herramientas y esto nos da también paso a que Climate Tracker como ONG se dedica a apoyar a periodistas interesados en cubrir estos temas. Entonces, tenemos de manera permanente oportunidades
Y los periodistas que quieran, tanto de cualquier parte de Latinoamérica, pueden pues tener acceso a estas herramientas que son gratuitas. Tenemos de hecho un glosario, entonces por cada carencia nosotros pues Hay una hicimos respuesta. un... Exactamente, entonces tenemos ahorita un glosario para entender los temas de transición energética, ya está disponible en nuestra página de internet. Realizamos también 3 videos, uno fue sobre qué es la transición energética, donde explicamos justamente qué esto de las matrices, la diversificación. El segundo es sobre los resultados de la investigación. Y el tercer video es algunas recomendaciones. Damos algunas recomendaciones para los periodistas que estén interesados en cubrir estos temas. Y pues las oportunidades las tenemos abiertas. Entonces, pues creo que sí, están abiertas esas oportunidades y esperamos, invitamos a más gente interesada en el periodismo climático y sobre todo en fortalecer pues estos temas que sí o sí vamos a tener que hablar las siguientes décadas, los siguientes días. Sí, pues de todas maneras. Ahora lo importante de lo digital, creemos acá, que si bien a lo mejor el en vivo no lo ve tanta gente, después esto queda como parte del material ahí en Instagram y se suma más gente, después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y ahí se suma más gente. Entonces esto va caminando quizás un poquito más lento, pero camina. Eso es lo importante, creemos nosotros. Sí, totalmente. Creo que a eso me refiero también con la posibilidad de diversificar las distintas vías de comunicación Ujú. para hablar de estos temas. Y sobre todo también creo que, pues bueno, dejar muy abierta la invitación de que Climate Tracker, de hecho, parte también de lo que nos entusiasmó es que tanto el proyecto como las herramientas ya están alojadas en una página que es regional, exclusiva de Climate Tracker, pero enfocada en la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, bueno, estamos muy emocionados para que más periodistas se sumen. Creemos que pues también los estudiantes de periodismo, las estudiantes de periodismo pues pueden innovar, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar todas esas oportunidades pues para cambiar también el rumbo de cómo los medios de comunicación nos han estado informando en todo este tiempo. Itzel, muchas gracias por aceptar nuestro llamado, ¿ah? Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, el gusto ha sido mío, de verdad, muchísimas gracias y ojalá tengamos más colaboraciones en un futuro. De todas maneras, dejamos abierto el canal ahí de contacto, así que agradecemos profundamente y vamos a seguir ahí avanzando en estos temas porque obviamente nos atañen. Claro que sí, un gusto y Un pues gustazo. buenas noches allá en Chile. Bueno, Varesca Busleme en la producción general y que les habla Claudio Pereira en la conducción. Les invitamos a que visiten nuestra web culturaytendencias.cl y nos sigan en nuestras redes. Ahora, esta y otras entrevistas que hemos realizado en vivo en Instagram también pueden verse en nuestro canal YouTube Cultura y Tendencias TV. Nos vemos, ¿eh? Muchas gracias.